Bien, la charla de hoy, pero ya que me escucha mucha gente que no viene a las charlas, decir que los que escuchan semana tras semana, que el viernes próximo, debido a la festividad de las fallas, no habrá. De tal manera que la próxima charla será pues al viernes siguiente, después de fallas. El viernes 24, con el tema de la mitología, la función didáctica de la mitología. Será la charla próxima. Vosotros ya lo sabéis, pero en atención a los que escuchan de otros lugares y que las están esperando. Así que el título de la charla de hoy es, ya lo sabéis, el ruido o los ruidos, en términos genéricos se puede decir el ruido, efectos psicológicos y energéticos. Ese es el título que puse para esta charla. Por supuesto que en otras ocasiones, charlas o en conferencias, en clases, pues he tratado el tema de los efectos del ruido. Cuando se habla de ruido es fácil confundir, muy frecuente, ruido con sonido, pero son dos cosas diferentes. El término más genérico de todo lo que suena o se oye es sonido. Sonido. Y el sonido se dice que se divide en tres modalidades: el ruido, la palabra y la música. Son tres formas así muy generales. Pero el sonido es algo que cuando buscas definiciones, y yo lo he mirado, pues viene a decir algo así, que el sonido es algo que puede gustar más o menos, pero a diferencia del ruido es algo deseable. Mientras que el ruido es algo molesto, indeseable. Molesto. Es algo desarmónico, el ruido. Todo es sonido, ¿verdad? En términos más científicos, pues sería pues una desarmonía, un desajuste, se tendría que explicar físicamente en los ruidos. Pueden ser más molestos o menos, como vamos a hablar, influir de distinta manera. Pero los ruidos son como sonidos más deformados y sobre todo lo notamos por los efectos más molestos o menos deseables. Porque si cogemos los sonidos de la naturaleza, como la lluvia, el viento, con digamos distintos sonidos, podemos incluir el de los animales, etc., pues eso no es desagradable. Si es desagradable será por cuestiones psicológicas del que escucha esos sonidos, pero no son desagradables. Y no se les suele llamar ruido, no se dice el ruido del viento. Creo que utilizamos, no sé vuestra percepción, el sonido del viento, o el sonido de la lluvia, o el sonido de, digamos, de los animales, pero no el ruido que emite la naturaleza. Los que hacemos nosotros, pues salvo si emitimos una serie de sonidos armónicos, en sentido general de la palabra, como la música, pues es más o menos agradable. Pero hay determinadas músicas que, aunque se clasifiquen dentro de los sonidos, serían más ruido. Un tipo de músicas que imitan pues las máquinas, que son instrumentos que hacen ruido, que no son para hacer ruido, pero que hacen ruido. Los aparatos es lo que más, con este mundo tecnificado que tenemos en los últimos tiempos, es lo que más. Siempre ha habido ruidos provocados por nosotros, los seres humanos, golpear al hacer algo intencionadamente. Pero en los últimos tiempos, con el desarrollo técnico y la invención de aparatos, pues hacen ruido. Y por lo tanto, nos está llegando algo que en tiempos pasados, lo cual no quiere decir que era mejor en el pasado que ahora, en sentido general, sino en este aspecto estábamos más protegidos. En los últimos tiempos hay un efecto muy pernicioso que voy a intentar explicar, que no solo produce unas molestias y unas dificultades y unos efectos fisiológicos y psicológicos en las personas, como voy a explicar en esta conferencia, sino en el ambiente y a otros niveles. Es decir, que es una cosa que a veces la dejamos como de lado o no le damos mucha importancia, pero que sí que tiene más
importancia de lo que parece, por los daños que puede producir. Por supuesto que voy a hablar de este tipo de ruidos, pero también en ocasiones he dicho que el silencio, la palabra silencio, se puede interpretar como lo contrario del sonido y del ruido, por supuesto, y que cuando nosotros los seres humanos estamos siendo pensados sin elegir, sin querer voluntariamente pensar, y estamos ahí con una fuerza emocional X que nos viene y que nos molesta, eso también se le llama ruido, ruidos interiores, en la mente que no para de pensar, de lo que sea, pero pensar, no que nosotros de un modo autocontrolado pensemos, sino que, como a veces decimos, somos pensados, o las emociones y los deseos que están ahí causando unas alteraciones. Eso se llama ruido. Y cuando esto se calma, se relaja, desaparece, se le llama silencio. Es decir, que puede haber mucho ruido externo, ambiental, que llega al oído, pero por dentro haber silencio. No es fácil, pero que es posible y ese es el ideal a conseguir. Perdón. Sí. No, estoy poniendo a grabar. Conferencia del viernes 10 de marzo de 2017 sobre los ruidos, efectos psicológicos y energéticos. Así está grabado en los dos sitios, no estaba puesto. Yo os decía que el término ruido o sonido y su opuesto, el silencio, también se aplica a nuestro interior. De tal manera que cambia mucho la vida de los seres humanos según haya más o menos ruido o más o menos silencio en nuestro interior. Y al decir nuestro interior nos estamos refiriendo a lo que ya os he dicho, en la mente y la parte emocional, independientemente de el silencio o sonidos que vengan en lo que normalmente llamamos con estos términos del exterior y que entra por los oídos. De tal manera que de todo esto vamos a hablar y que incluso tengo aquí de una revista llamada De un mundo científico, un artículo sobre los efectos psicológicos, y como voy a leer quizá algún fragmento, ¿por qué no? Lo primero de que hay en la primera hoja, tengo que citar que el artículo es de Annie Mock. Y dice lo siguiente, es muy breve: el ruido es la molestia de la que más se quejan los habitantes de las grandes ciudades, cuando se les pregunta por la calidad de vida de su entorno. La urbanización, el aumento de la movilidad y de los medios de transporte contribuyen a hacer este entorno cada vez más ruidoso, incluso en zonas rurales y lugares protegidos. El ruido se considera un factor importante de estrés y por ello su coste social es considerable. Los psicólogos han querido evaluar sus efectos no auditivos sobre la población y se han dado cuenta de que no todas las personas quedan afectadas de igual manera por el estrés. El ambiente social y cultural y el clima afectivo influyen también sobre el modo en que el hombre soporta los efectos psicológicos del ruido. Eso sería como el enunciado de un artículo más largo en el cual va diciendo algunas de las cosas que yo a mi manera voy a explicaros, os voy a transmitir. Por supuesto que no es lo mismo que te impongan unos ruidos a que tú los elijas libre, voluntariamente, a estar en ese lugar, a sujetarte a eso, que te lo impongan. No es lo mismo que te coja de sorpresa a que estés prevenido. No es lo mismo que tengas una cierta sensibilidad que acusa esa molestia a que no la tengas. En los momentos de fiestas, las fiestas suelen ser más o menos ruidosas, como sabéis, hay mucha gente que se escapa, que se va. Cuando las fiestas, ¿verdad?, como las que aquí
tenemos. Pero mucha gente, no sé qué tanto por ciento, y otra no se va, pero dice y lo comenta que se marcharía. Pero también hay lo contrario, personas que están deseando que llegue y que disfrutan con ello. Es una cuestión psicológica, generalmente biológica quizá, pero también psicológica, como vamos a explicar. De tal manera que, pensando en las variables que pueden influir, y esto es de naturaleza psicológica, en los distintos efectos o en la influencia de los ruidos, pues se habla en los estudios que se hace, por un lado, de las características fisiológicas del oído, que son distintas. El oído está formado por los mismos elementos, pero igual que podemos tener más o menos sensibilidad sin que con los ojos se vea en el cuerpo, unas personas más, otras menos, pues entonces en el oído también. La educación, la influencia en el tiempo ha ido marcando una determinada sensibilidad. Luego está la psicología, que sería el nivel de conciencia, además del desarrollo mental, emocional. Podríamos decir que un conjunto de cómo está desarrollado y formado nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, y en qué nivel tenemos la conciencia situada, para que desde el ángulo psicológico podamos decir que ante un mismo estímulo puede haber muy diferentes reacciones según estas condiciones, física y psicológica. Eso también está influyendo en las personas. Por eso no podemos exigir que todos seamos iguales, aunque podamos trabajar en una dirección así más general, más positiva, para el conjunto de la humanidad, pero tenemos que comprender, y aunque veamos diferencias, comprender, que no es lo mismo que justificar. Comprender que los seres humanos tenemos distinta sensibilidad para muchas cosas, no solo para el tema que nos ocupa hoy de los ruidos. La fuente del ruido también es otra de las variables que influyen, ¿verdad? Que no es lo mismo escuchar el motor de un coche, el ruido del tráfico, que podemos estar incluso, aunque no sea agradable, acostumbrados, porque es algo que es continuo, a escuchar el ruido de una sirena. Puede ser de la policía o puede ser una ambulancia. Y aquí no solamente está el tipo de ruido o de sonido, sino la connotación de la procedencia, ¿verdad? Que oímos, y aunque no nos afecte a nosotros, esa ambulancia, que no sea algo que esté directamente relacionado con nosotros, pero enseguida nos trae la connotación de enfermo, de una persona en peligro, por enfermedad, por accidente, etc. O la policía, pues que va persiguiendo a alguien, etc. De tal manera que no es lo mismo el ruido de una fábrica donde está llegándote y que te molesta y estás trabajando allí, que el ruido de un electrodoméstico en casa. Es diferente. No es lo mismo el ruido de una fiesta donde la persona va voluntariamente a esa fiesta y sabe que va a escuchar eso, no le obligan, que el ruido de la misma fiesta para personas que no les interesa y que les está afectando, como a veces ha ocurrido cuando la sala de fiestas está incidiendo los ruidos, me refiero, sobre los vecinos. Hay dos palabras que es frecuencia e intensidad. La frecuencia es el número se define algo así como el número de ciclos de variaciones por segundo del paso del aire por una, digamos, de una onda sonora, paso del aire. Entonces la llamada frecuencia se mide en Hertz, y la frecuencia produce una serie de efectos que van desde los ultrasonidos a los infrasonidos. De tal manera que los ultrasonidos podríamos decir que es lo que se llama el tono agudo y los por debajo grave, agudos y graves. Eso también está influyendo y lo notamos las personas cuando escuchamos esta diferencia. De tal manera que eso sería pues la frecuencia. Y se dice, lo habréis leído, lo habréis escuchado, que por debajo de los 20 Hz los seres humanos no podemos oír.
ni por encima de los 20.000 Hz. Pero a los animales, como los perros, sí. Por eso lo habéis oído decir, que escuchan sonidos que nosotros no llegamos, ciertos animales. De tal manera que eso ya depende de las características del oído. Eso es la frecuencia que está influyendo. Pero la intensidad es lo que se mide en decibelios. Y esto es, si lo habéis oído decir, aparatos que se sitúan en determinados lugares, a veces de las ciudades, para medir la frecuencia en decibelios. Y eso es la intensidad, la variación sucesiva de la presión del aire al paso de una onda sonora. Y el umbral es, lógicamente, 0. Yo tengo aquí una lista orientativa, de la cual os voy a decir algo, y el del dolor, aunque según estudios, aquí tengo 120 decibelios, pero también con menos decibelios se puede producir el dolor. Un resumen sacado de este artículo, de una lista, digamos, de lugares o fuentes del ruido, nos dice que, por ejemplo, en 0, como acabo de decir, decibelios, es el umbral. El tímpano se encuentra, no escucha nada, no oye nada. Y se dice que a los 40 decibelios el tímpano está en reposo. El ejemplo que pone es un barrio tranquilo, donde apenas hay lo que todos deseamos, ¿no? Tener, incluso si puede ser vivir en un lugar tranquilo, donde haya pocos decibelios. Y luego dice, 60 decibelios es lo que se mide en grandes almacenes. Bueno, vamos a decir una cosa aproximada. Una conversación normal, una calle residencial, música de cámara, es lo que pone en este estudio. 65 decibelios, un automóvil de turismo en carretera. 70, que ya es una cosa que aproximadamente empieza a ser ya inaguantable, un restaurante ruidoso, una circulación importante y algunos aparatos electrodomésticos. 85, la radio muy potente y circulación a 1 metro de distancia. Los claxon. Sabéis que desde hace años se prohibió tocar el claxon, los coches, a no ser que sea, no sé, las normas, no recuerdo, algo urgente, necesario, pero está prohibido tocar el claxon. El 95, una calle con tráfico intenso. Tráfico ya muy intenso, que a lo mejor estáis pensando la mía. 100 decibelios, una motosierra o un martillo neumático a 5 metros. Claro, los que trabajan tienen que tener una protección, lógicamente. Y 120, un banco de ensayos de motores y motores de avión a pocos metros. ¿Sabéis la queja del vecindario de ciudades cerca de los aeropuertos? Donde los aviones, ¿verdad?, aterrizan continuamente, salen o pasan, digamos, las protestas que se han realizado en este sentido. Sabéis también que a veces cuando las carreteras o las autovías por donde se pasa con mucha velocidad, lo cual aumenta la intensidad del ruido, pues las demandas de proteger con muros de protección del ruido de los coches, del tráfico, etc. Esto es la intensidad, medida en decibelios. Y por lo tanto, hay leyes. No sé exactamente. ¿Cuál es? Sí, eso es música, no es ruido, lo que sonaba ahora. Pero en determinados momentos, eso que puede ser una música, en otros momentos no es agradable, ¿no? Es decir, o está de alguna forma molestando, interrumpiendo, como ya sabéis. De tal manera que esos son dos aspectos que están influyendo en las personas. Ahora, cuando hable de los efectos psicológicos del ruido, la intensidad, esto de los decibelios. Y eso es algo que se ha estudiado, y aunque no se haya estudiado ni hayas oído ningún estudio psicológico, pues es evidente que sea cual sea la sensibilidad que tengamos, hay como un reconocimiento de que es una molestia en general, sobre todo cuando pasa de cierta medida.
y por lo tanto hay una protesta. Las leyes están. Sabéis que de esto y de otras cosas no siempre se cumplen. Con el tiempo esperemos que se vayan cumpliendo y se tome más en serio todo esto, porque el tema, que parece intrascendente, tiene su importancia y su seriedad. También, no lo he dicho, pero la duración del ruido influye, claro. El ruido puede estar un rato solo, nos molesta y ya está. Pero si se mantiene más tiempo, los efectos están, digamos, notándose más. Y si no es constante y se repite, lo mismo. Una cosa es que lo oigamos una vez, quizá otra, pero si es, aunque no sea continuo, una vez y otra vez y otra vez, eso está condicionando la molestia, por supuesto. El hábito y la costumbre de escuchar. Si estamos acostumbrados, y esto lo sabemos todos, hay ciertos ruidos que no pasan de cierta intensidad, pero nos habituamos a ellos. Y llegamos a identificarnos de tal manera que casi nos acostumbramos como si fuera lo más normal del mundo. Solo lo notamos que están ahí cuando cesan. Y entonces vemos el contraste o la diferencia entre lo que estábamos habituados y el nuevo sonido, el nuevo ruido, el nuevo estado que producen. Por lo tanto, el hábito influye. Pero cuando no es por hábito y te coge, digamos, de sorpresa, la sorpresa ya sabéis que produce efectos psicológicos más bien desagradables. La sorpresa de este tipo, claro, como estoy diciendo, la sorpresa o un ruido imprevisto. Eso influye más negativamente. El estado psicológico momentáneo del oyente. Antes he hablado de la sensibilidad como un estado habitual al que llegas a tener. Y otra cosa es el estado psicológico momentáneo. Si estamos fastidiados, nos encontramos psicológicamente mal, va a influir más negativamente. Lo vamos a notar que si estamos contentos, un buen estado de ánimo, una buena predisposición, porque de alguna manera está contrarrestando otras molestias. Y aquí en otros ejemplos también valdría. Una persona está con una buena predisposición, encaja mejor ciertas cosas que le vienen, sean de otras personas del tipo que sea, no agradables, que si estás de mal humor, que lo mismo lo encajas peor. Es decir, que se nota, como sabéis por experiencia, la diferencia. El ambiente y situación. Antes he dicho que no es lo mismo en el trabajo que en el hogar, o en una diversión, una situación de recreo. En una situación de recreo, si uno va voluntariamente, va a pasarlo bien, ¿no? Y puede, digamos, predisponerse a soportar, aguantar más ciertas molestias que cuando no está en esa situación, ¿verdad? Puede ser en el trabajo, puede ser en casa o puede ser en otro momento. Y lógicamente en un trabajo donde tienes que aguantar porque necesitas trabajar, ¿verdad?, ciertas molestias, pues entonces se tiene que aguantar más, aunque por dentro la persona pues lo note y proteste. No es lo mismo escogerlo que te lo impongan, forzado por las circunstancias. Y no es lo mismo que tú lo puedas evitar a que sea inevitable. He dicho varias cosas diferentes, pero que se solapan, se juntan, ¿no?, y se interrelacionan entre sí. Esto es lo que he llamado variables que fui pensando, tomando de distintos sitios, y me hice una lista en un momento determinado de variables que cambian, modifican y determinan la distinta influencia de los ruidos sobre nosotros los seres humanos. Pero quizá una de las cosas que más nos puede interesar es los efectos que producen interiormente, de tipo físico, fisiológico, de tipo psicológico y podríamos añadir de tipo energético. De tipo fisiológico, pues sabéis que es la pérdida de audición, el aumento de la sordera. Es cierto que en casos muy especiales de sonidos muy potentes se ha perdido la audición, casos muy fuertes. Incluso voy a poner aquí como entre paréntesis el hecho de que el ruido se ha utilizado para torturar. Es un tema que está ahí, desagradable, una forma de tortura es por medio de ruidos. De tal manera que el ruido, cuando pasa de cierta intensidad,
va haciendo que no solamente sea molesto, sino que se vaya perdiendo audición. E incluso podríamos decir que la música, que en cierta intensidad, y es muy probable no, sin poder decir en qué medida, que las personas que suelen ser más jóvenes, que llevan los auriculares con música y que seguramente la llevarán con cierta intensidad, eso, si es muy duradero, vaya haciendo, es inevitablemente, en mayor o menor medida, perdiendo audición. Y perder audición no es una cosa, digamos, ni agradable ni deseable, este sentido. De tal manera que la molestia, por un lado, la disminución, por otro, el dolor que puede llegar a producir, eso sería por la intensidad a nivel fisiológico. Pero una de las cosas que más nos interesa saber y que no es difícil de averiguar son los efectos psicológicos. La tensión llevada a cierto nivel es el estrés. Antes he nombrado la palabra estrés. Gran parte del estrés, que es una forma de tensión que hay en la humanidad, está influido por los ruidos. Hay otras causas también, las prisas, la urgencia, el ritmo del trabajo, el ritmo de vida, etc. Eso es una característica de esta época en la que estamos en estos últimos tiempos. Y el estrés es un estado de tensión que a veces la utilizamos para varios niveles. Decimos estrés, pero no estamos pensando siempre en un estado grave, de estos ya insoportables, donde la persona se colapsa de alguna forma. Pero el estrés está muy influido por los ruidos también. De tal manera que esos ruidos ambientales, cuando pasan en cierta medida o de cierto tiempo, van condicionando, aunque la persona no vea la relación causa-efecto, a que viva más estresada. Posiblemente la persona sí reciba otras influencias que colaboren para este estrés, de otras fuentes, pero el ruido es una de ellas, que hace que está influyendo en la humanidad. Otra influencia que a veces la he nombrado, creo que sí, tengo una conferencia de las que están subidas en YouTube que hablé sobre la agresividad. Y sabéis que una de las cosas que predomina en la humanidad es la agresividad. No todo el mundo es agresivo, pero la agresividad es muy frecuente. No sabemos en qué tanto por ciento, porque luego varía en grados. Pero, salvo excepciones, si nos sujetan a determinados tipos de estímulos y situaciones, sale la agresividad que llevamos dentro, que está contenida. No voy a desarrollar, como en otras ocasiones, tanto el tema, pero sí decir que cuando la energía no la canalizamos adecuadamente, la reprimimos por distintas causas, por injusticias, por estímulos distintos, la energía la reprimimos. Y esa energía inhibida o reprimida en nuestro interior, si no encuentra canalización, cuando menos imaginamos, sale de un modo agresivo. Puede ser en un enfado y podría ser un enfado a solas, porque a veces los seres humanos nos podemos enfadar sin nadie presente, a solas, con nosotros mismos. Pero puede ser con otras personas, con la persona que creemos que nos ha causado, que nos ha dado motivos para el enfado, o también, como sabéis, con personas que no tienen ninguna culpa. Pero la necesidad instintiva de descargar la agresividad, que es energía mal encauzada, con una polaridad mental negativa, aunque no la domines ni sepas lo que ocurre, la diriges contra, a veces, personas que no tienen la culpa. El caso es que la agresividad está a flor de piel en muchísima gente. Y esta agresividad, cuando he hablado de ella, he dicho causas, pues, de la tensión interna, de los estímulos externos, las noticias, las películas también, porque una gran cantidad del cine, si no toda la película, una parte importante es agresiva. Esta agresividad, porque eso molesta, pero tiene también su atractivo. Si no, no tendría sentido que tanta gente pida películas agresivas, porque está pidiendo o demandando un cierto placer emocional o biológico unido a aspectos que son desagradables. Y tiene más fuerza eso que el efecto desagradable que pueda producirle. De tal manera que se solicita, y el cine contribuye mucho a la agresividad.
y también ciertos tipos de música, sobre todo, no todo lo que se llama música moderna, pero parte de música con un ritmo destacado y con una determinada fuerza está induciendo en los seres humanos, no en todos por igual, la agresividad, porque dependerá también del ser humano receptor, del receptor y también de la fuente, en este caso de la música, y por supuesto los ruidos. Los ruidos están contribuyendo a, no sé, no tengo ni idea en qué tanto por ciento, a la agresividad en el mundo, junto con otras causas. Por lo tanto, era obligado decir algunas de estas causas, entre las que está el ruido, que estamos hablando aquí, en el fomento de la agresividad. También la depresión. Cuando escribí el libro de la depresión, puse varias causas externas. Le dediqué más importancia a las causas internas, como si están en todos los problemas psicológicos, pero puse una lista de causas externas. Y aunque no es de las principales, puse los ruidos. Pero no porque se me ocurrió decir, bueno, no me gustan los ruidos, sino porque también está demostrado, hasta cierto punto, investigado, observado en personas, que aunque haya varios tipos de influencia que se juntan, entonces los ruidos está determinando, no de un modo directo aislado, sino contribuyendo a desajustes energéticos internos en la persona que pueden llevar a distintas crisis. Una de ellas es la depresión. La depresión es una crisis, entre otras. Y, lógicamente, el ruido, cuando pasa de cierto tipo, disminuye la atención y la concentración. Por lo tanto, y disminuye el rendimiento. De tal manera que una persona en un trabajo, si es inevitable el ruido y no tiene medidas para evitar esto, pues aparte de eso, pues el rendimiento disminuye. Por lo tanto, los que interesan que los trabajadores rindan, pues tendrán que tener en cuenta, o lo habrán tenido en cuenta, este tipo de influencias. De tal manera que a nivel psicológico son esas. Y como sociológicamente los grupos humanos estamos formados por seres humanos, pues lógicamente a nivel social los ruidos también están influyendo en sentido negativo a nivel de trabajo, a nivel de bajas laborales, etcétera, etcétera, en distinto grado, en distinto sentido. A veces el ruido es de tal manera que hay personas que han enfermado. Creo que gran parte de los seres humanos nos habremos quejado alguna vez de los ruidos vecinales, de los vecinos. Sí. Más de arriba que de abajo, en determinados sitios. Hay casas donde no porque no haya vecinos, sino que no se oye. Y esto depende no de las paredes o de las separaciones, sino de las personas. Pero muchísima gente se ha quejado y se queja de esto. Pero ha habido casos excepcionales donde no ha habido manera de evitarlo y la persona ha enfermado, incluso con denuncias que no han llegado, incluso con medidas policíacas que no han dado resultado. Será una minoría, pero ha habido casos donde algunas personas han llegado, sí, podríamos decir enfermar, una cantidad X donde eso, pero la mayoría estaréis de acuerdo que es algo molesto, que a lo mejor te quejas, te hacen caso o no te hacen caso, en el sentido negativo, pero otras veces sí, hacen caso. Lo que pasa es que cuando a alguien le atañe algo, entonces hay una predisposición, ¿verdad?, hacia lo pesimista. Entonces, pues eso es un tipo de ruido que a lo mejor, comparado con otros, es más ocasional, pero también produce un efecto, igual que el ruido de los ladridos de los perros. Por ejemplo, en relación con lo que comentábamos antes, se aguanta menos el ruido de los perros, de los ladridos de los perros, más que el tráfico. Y hay una razón muy clara. El tráfico es inevitable, pero los perros sí, o puede serlo más fácilmente, o piensa la persona que puede evitarlo. Entonces, al pensar que puede evitarlo, está influyendo psicológicamente en que molesta más. Es decir, que el saber esto que decíamos antes, que puedes evitarlo o no evitarlo, o que es impuesto, etcétera, puede estar influyendo. Y el tráfico, como no,
puede crear una habituación a ello y entonces pasar más desapercibido. ¿Y qué pasa a nivel energético? No todo el mundo cree, aunque creo que es una cosa que científicamente está bastante, hasta cierto nivel demostrado, que hay energía, muchas clases de energía. Pero cada vez se necesita una visión mayor, que cada vez va llegando más a lo que llamamos científico, de que estamos rodeados de energía y compenetrados, por supuesto, y no solo la energía vital, emocional, mental, espiritual que tengamos cada uno de nosotros, sino en el espacio aparentemente vacío. Y este espacio vacío, aparentemente, está lleno por una energía que el nombre más específico es éter. De alguna manera, hasta en determinados momentos los científicos utilizaron la palabra éter para designar lo que no sabían, pero que suponían que tenía que haber en este espacio. Pero en términos más esotéricos se llama éter. Un éter general que está formado por una infinidad de grados de energía y que esos niveles o grados de energía van desde lo denso a lo sutil. Pero también la palabra éter o nivel etérico sería el nivel superior al estado sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad?, dentro de la dimensión física, y que está llenando. Igual que el cuerpo etérico vital es el cuerpo de energía que compenetra nuestro cuerpo físico y, por lo tanto, está sirviendo de puente entre nuestro cuerpo físico y los demás cuerpos, emocional, mental, etc. Cuerpo etérico es el que mantiene en un campo unido todos nuestros átomos, células de nuestro cuerpo, sin el cual esto se va lentamente, como hemos explicado cuando morimos, cada célula, cada átomo se va separando de esta configuración. Pero mientras estamos con vida, el cuerpo etérico nos mantiene. Pues lo mismo en el planeta. Entonces el planeta tiene su cuerpo etérico que lo compenetra y por fuera, igual que nosotros tenemos una aura etérica, el planeta lo mismo. Y en ese cuerpo etérico está conectando todo lo que hay, seres humanos y todo. Y está formado por una energía que tiene su cierto nivel de sensibilidad. De tal manera que esa energía, si se altera, si se perturba, pues está produciendo efectos y repercusiones entre otros destinos sobre los seres humanos. El cuerpo etérico, ahí es donde están también condensados, aunque es de energía, los egregores que hemos hablado otras veces, aunque los egregores no solo son etéricos, sino de energía emocional y mental también, creada por pensamientos, sentimientos, etcétera, que segregamos los seres humanos. Pues bien, los ruidos están alterando los éteres. Cuando suena algo, fijaos, si me permitís que vaya a niveles más profundos de lo que he hablado hasta ahora, cuando los seres humanos hablamos, ya dedicaré otra conferencia a hablar del poder de la palabra, este sentido, cuando nosotros hablamos, desde el punto de vista físico, que se dice que hay unas ondas sonoras que llevan desde la boca hasta el oído de los escuchantes y por lo tanto se transmite a través del aire. Sabéis que el sonido se transmite a través del aire, pero también a través de los sólidos y varía la velocidad. La velocidad, incluso, bueno, es una cosa curiosa, la velocidad en el aire a 20 grados son 343 metros por segundo. Si es a 0 grados es un poco menos. En el agua es 1493, en la madera 3700, en el hormigón 4000, en el aluminio 6400. Es decir, la transmisión del sonido, del ruido, a través de lo sólido. Y entonces se explica en física, y no hay más explicación, a través de las ondas sonoras. Pero hay algo que es la energía que se transmite. Por ejemplo, del que habla al que escucha. Si no hubiera una energía o unos devas que están transmitiendo las vibraciones del que habla a los que estén dentro de un círculo factible de posible cercanía de llegada, no se podría llegar, no llegaría. Por lo tanto, a nivel interno, no a nivel físico, material, interno, hay unas energías que están transmitiendo el habla, unas energías que están transmitiendo la música cuando suena
hasta donde llegue, y unas energías que están transmitiendo unas vibraciones de los ruidos, en este caso perturbadoras de los éteres. ¿Y qué ocurre cuando una persona es sensible y escucha la música? Pues está notando unos efectos. Pero cuando es muy sensible, aunque no oiga la música, si ha sonado un tipo de música en un lugar y ha dejado una impronta en ese espacio, en esa habitación, nota diferencias. Según la sensibilidad es fácil de comprobar. Depende de la sensibilidad. Hay quien no notaría nada, lo vería todo igual. Pero creo que todos los que estamos aquí y muchísima gente, cuando hemos ido a un sitio hemos notado algo que no ven ni los ojos ni los oídos, que decimos un ambiente que no sabríamos cómo nombrarlo, de un tipo, de otro, en una casa, en otra casa, en una ciudad, en un pueblo, en un lugar, en un espacio público, etc. Notamos eso que se llama ambiente, que no solo es vista, oído, tacto, sino algo más sutil de energía. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido ahí ha dejado una impronta. Y si es un sitio con ruidos, pues la impronta energética produce. Es decir, y esto a nivel individual, en pequeño, se produce a nivel general también. Una ciudad con mucho ruido, en su aura etérica, está alterada, perturbada. Y por lo tanto, cada persona en general mantendrá su psicología, su estado, pero nota, y repito, depende de la sensibilidad, notar cosas que a lo mejor ni se te ocurre atribuirlo a eso, a esa alteración o perturbación energética de los ruidos, pero que ha dejado alguna impronta. Los que tienen clarividencia y ven, esto es algo científico y evidente. Es decir, que cuando hay una ciudad con mucho ruido, por ejemplo en las fiestas, se produce mucho ruido, en unos sitios más se va produciendo una alteración etérica en el éter que quita unas energías de un determinado nivel y por lo tanto son como expulsadas y atrae otras de un nivel más bajo. Con lo cual, a unas personas más que a otras les resultará indiferente, lo notan. Y por lo tanto puede crear condiciones donde haya inclinaciones más instintivas, como suele haber en las fiestas, ¿verdad? Cuando he hablado de las fiestas, hace mucho tiempo que no he hablado de ello, yo planteo algo pues, para comprobar, si uno quiere. El funcionamiento psicológico de mucha gente es instintiva. Comer, beber, gritar, satisfacer los placeres más elementales, etc. No digo que todo sea así, pero tiene la parte de alegría, aunque hay una alegría más emocional y otra alegría más sutil, ¿verdad? Es una palabra para designar muchos estados, y entonces la persona está, aunque esté compartiendo con otras, hay una tendencia egocéntrica. A lo mejor no estáis de acuerdo, pero yo lo lanzo como una idea que observo. Y soy muy crítico personalmente, ya digo, no tengo por qué tener la verdad, con las fiestas. Intuyo cómo podrían ser, y quizás sean en el futuro las fiestas, y veo una diferencia de años luz a lo que hoy día son, como momentos de alegría, de invocación energética, momentos de alegría, pero la alegría unida a la solidaridad, y al bien, y a la felicidad de todos, y a una felicidad de una vibración mayor, y además no de unos pocos, sino de todos. Yo lo veo quizá de un modo idealista, podéis pensar, pero yo veo las fiestas, o las intuyo, y desearía que fueran, como desearía que hubiera más justicia, más paz, y más equilibrio y armonía en todo este mundo. Y seguramente estaréis de acuerdo, como mucha gente de buena voluntad. Entonces, los éteres cambian su vibración, y las entidades débicas que están, digamos, protegiendo a veces una ciudad o un espacio pequeño o grande, y cuando hay ciertos ruidos son expulsadas, porque no pueden soportar. Entonces las entidades débicas son de una vibración inferior. Cuando dé la charla sobre el habla, diré que hace miles, millones de años, cuando empezábamos a hablar, los primitivos, los sonidos no son como ahora, ninguna lengua, eran sonidos guturales, como parecidos a los animales. Y el tipo de devas eran elementales que construían una cultura acorde al tipo de vibración del habla. Y entonces hay una cosa muy extraña, pero muy curiosa, y es
que quizá haya que intuir la correlación entre el tipo de cultura y el tipo de invocación vibratoria con el sonido, en este caso con la palabra. Entonces, según la finura y la delicadeza, el cuidado, la estética, y no solo eso, sino el fondo de cómo hablamos, vamos construyendo una cultura y una civilización, que es algo más amplio, de una calidad o de otra. Y la evolución de la cultura a lo largo del tiempo ha influido. Hay autores muy profundos que han hablado que la evolución de la historia de la humanidad, y sobre todo en determinados países y naciones, ha dependido mucho del tipo de música que se ha hecho, en su evolución o en su degeneración. Pero ahora lo estoy extendiendo también al tipo de habla. Todos habéis oído hablar, quizá tanto en la filosofía occidental como en la oriental, que la creación se hace por medio del sonido. El principio del Evangelio de San Juan dice que en principio era el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. El verbo era el sonido de la creación. En términos orientales es el mantra Aum, se escribe Auem, se pronunciaría Aum, distinto del Om. Muchos lo confunden, pero el mantra Om, tan famoso, es el mantra de la evolución, el mantra de la elevación, de la liberación. Por eso se utiliza, casi todo el mundo que medita utiliza a veces el mantra Om para armonizar los cuerpos. Y es un mantra, no es el tema, pero que es una invocación de energías, ¿verdad? Y es un mantra, como todos los mantras, que se pronuncia con sonido o interiormente. Y el Aum es el mantra de la creación, de que el espíritu descienda y se materialice. Los orientales hablan en este término y los orientales y los occidentales con otros términos. Pero siempre se ha hablado de la creación empezando por el sonido, luego continuando por la geometría, el color, etc., de todas las formas. Pero el principio es el sonido. Por eso es el principio de toda magia. La magia de la creación es por medio del sonido. Y la ciencia en los últimos tiempos ha descubierto que con determinados sonidos se produce modificación de la materia. Tengo hasta documentales donde se ve con determinados tipos de sonido, de ruidos o de música, modificar y cambiar, sin ningún intermediario físico, materia blanda, e ir configurando con determinadas formas. Se han escrito libros donde se ven las fotografías y también documentales donde se ve claramente. Sabéis que a veces con determinados tipos de sonidos o de ruidos se ha producido una influencia sobre la materia. Sabéis que a veces, hasta esto es un tópico que se ha extendido, que los soldados con un determinado ritmo, pasando un puente, se les dice que no lo sigan, porque puede producir una reacción y destruir el puente. Y hasta, aunque sea todo simbólico, casi todo simbólico, en el Antiguo Testamento se habla de las murallas de Jericó, que eso también es un ejemplo. Lo que pasa es que la Biblia hay que interpretarla adecuadamente, del poder del sonido, o de la música o del ruido, para influir sobre la materia. Y si influye sobre la materia, lo que influirá sobre el interior. En documentales que he visto de la influencia del sonido y del pensamiento sobre el agua, también, pues creo, y en algún documental que hablará de esto, había una reflexión del que lo hacía, que decía, si esto se produce sobre el agua, ¿qué se producirá? El poder del pensamiento o del sonido, que son cosas distintas pero similares, sobre el ser humano interiormente, sobre algo más sensible, más sutil. De tal manera que ejemplos hay muchos, y la ciencia también va, aunque sean con ejemplos así toscos, observando estos efectos. Entonces, algo que psicológicamente podemos comprobar nos puede dar pistas para intuir que a nivel energético tiene mucha importancia. Por eso uno de los planes más importantes que hay para la humanidad, hay varios, ¿no?, que sin poner plazos, porque los plazos dependen de nosotros, ¿verdad?, es disminuir o eliminar el ruido de todas las máquinas. No tengo ni idea en qué plazo eso se va a cumplir, pero eso es algo fundamental, urgente.
Hay otras cosas que a lo mejor no son tan urgentes, pero que van a llegar, ¿eh? Como por ejemplo, creación de nuevas fuentes de energía. Tiene también su urgencia, y no solo porque el petróleo se acaba, aunque puedan ir descubriendo en algunos sitios, y el carbón, sino porque en los nuevos tiempos es otra fuente donde tenemos que extraer. Hay cosas urgentes, pero que no se hacen de la noche a la mañana. Que todos los seres humanos tengamos alimento, habitación, ropa, etc. O que haya una igualdad lo más completa posible entre hombres y mujeres, o cosas de distinta naturaleza que son con distinto ritmo urgentes. Pero el ruido a lo mejor le damos menos importancia, pero como está implicado energéticamente todo, y ahí estamos todos, tiene más importancia. Y a lo mejor decimos, ¿y yo qué puedo hacer si son leyes que tienen que dar los gobernantes? Pues sí, quizá, como otras cosas, con nuestra pequeña aportación, tratando de hacer el menor ruido posible, bien entendido, sin exagerar la expresión, podemos contribuir, o no alimentando lo que consideramos que debemos. Es decir, que si por ejemplo consideramos que ciertas músicas no se deben de tocar porque son perjudiciales, a lo mejor no es adecuado ir con una pancarta por la calle, una manifestación, pero a lo mejor sí, por nuestra parte, hacerlo, quizá decirlo, educar de una forma, explicar, y a lo mejor con nuestra pequeña aportación, una más otra, estamos contribuyendo a ello. De tal manera que es muy serio lo de el éter, que no nos ven los ojos, pero si nos fiamos de los que ven, y según nuestra sensibilidad e intuición, vamos viendo que allí donde ha habido, como por ejemplo una discusión o mal ambiente psicológico, se nota que el aire está, decimos el aire, el espacio enrarecido, y notamos algo. Y sin embargo, un sitio donde hay otras vibraciones, notamos como más paz, más tranquilidad. Es decir, que aunque los ojos no lleguen a ver los éteres, sí que podemos ir percibiendo. Igual que podemos ir percibiendo que cuando conseguimos ir, aunque sea rato silenciando los ruidos de aquí dentro, notamos como estamos más libres, no solo de problemas y de esos condicionantes, sino como más abiertos a algo que a lo mejor habíamos oído hablar en teoría, pero que no habíamos experimentado. Algo que estamos buscando, aunque sea inconscientemente, el contacto con nuestro ser interior. Sin silencio interior no podremos jamás contactar con eso que hemos hablado otras veces, con el alma, con el ser interno, con los niveles transpersonales, espirituales, o como queramos decir. Por lo tanto, el ruido de distinto tipo, y a veces una algarabía o mucha gente hablando a la vez, eso es ruido también, porque dices, no oigo nada, y a veces hasta en las tertulias hay como un ruido producido por varias personas y no te enteras de nada. Y no sé qué ocurre hoy día, que los moderadores lo dejan. No sé si comparamos con otras épocas, en televisión, por ejemplo, el moderador decía que no se interrumpieran. Hoy día, no sé, yo es lo que he percibido, como si fuera alguna cosa deseable, y el enfrentamiento, y entonces lo de hablar a la vez, cuando a mucha gente nos molesta que se hable a la vez. Y si es un grupo de personas, ¿verdad?, que tienes que elevar la voz porque no se te oye, porque están hablando todos. Eso, no sé, creo que se puede llamar ruido. Es otro ejemplo de ruido, y es molesto. Pero cuando estamos escuchando, hablando, luego callando, habla una persona, los demás escuchando, notamos ahí un ambiente distinto, diferente, aunque no estemos de acuerdo con lo que estamos escuchando. Por lo tanto, vale la pena, y son temas muy importantes. Así que hay distintos tipos de ruido y con distinto tipo de daño o de efectos en mayor o menor medida, según la fuente y según el receptor. Y también tenemos el reto de, si le damos importancia, contribuir a que haya un mundo con menos ruidos, lo cual, junto con otros estímulos, será un mundo de mayor paz. Claro, hoy no era el tema la música, pero era inevitable también decir que según el tipo de música podemos conseguir que en las personas directamente y en los ambientes se pueda ir creando distintos niveles, digamos, de tensión o de paz. La paz se asocia más
a esto que he hablado, a un estado de serenidad, de equilibrio, de armonía interno. Si alguna vez lo he hecho en el pasado, ¿no? Dedico alguna charla, porque hay temas, aunque sea con distinto título que voy repitiendo, hablo de la paz y de la guerra y de la paz, o de la paz, por ejemplo, pues una de las cosas que es inevitable decir es que a veces acaba una guerra externamente, pero por dentro sigue, porque no hay paz. No hay paz todavía en los corazones o en las conciencias de esas personas. Hay un estado de guerra interior, de tensión. Por lo tanto, la paz o la guerra puede ser externa o interna. Por lo tanto, la verdadera paz es cuando la persona, o si es un grupo de personas, están en armonía, que no quiere decir pensando uniformemente igual, sino en armonía, escuchando, aceptando, tratando de comprender con esa energía que une de amor, etcétera, etcétera. Lo otro es tensión, débil, a veces desapercibida, mayor, más, porque todo tiene grados en este sentido. Entonces los ruidos tienen que ver con la lucha, con la tensión, desajustan las energías, etcétera. Y desde el siglo pasado han ido hasta rasgando cierta parte de protección del plano etérico con el plano astral del planeta. Las guerras, que tanto ruido, aparte de otros efectos, produjeron en este siglo pasado, pues también contribuyeron a ello. Rasgadura. Hay otras causas también. La energía, las explosiones nucleares es algo fatal, no solo por lo que ya todos imaginamos, que muera alguien, sino, aunque no muera nadie, en los éteres del planeta producen un gran daño. De tal manera que es un tema muy delicado, porque están produciendo unos efectos, no por el ruido, sino por... De tal manera, pero los ruidos han contribuido y siguen contribuyendo a afectar al cuerpo etérico humano y también al cuerpo etérico del planeta. En fin, he empezado por cosas más conocidas, más psicológicas, para ir desembocando en algo más profundo. Y lo dejo aquí para que podáis preguntar, comentar, decir lo que queráis. Porque las personas mayores que tienden a tener un nivel de actividad cada vez más lento, sí, también necesitan como que se las jalee o que ciertos estímulos para elevarlas un poquito el tono, ¿no? Las personas mayores para sí, elevar... personas mayores son, pongo el ejemplo de mayores porque es muy gráfico, a nivel de que una persona que esté sola, que no habla con gente, es como que su ritmo, su nivel se va apagando poco a poco. Entonces necesita también una serie de estímulos, porque el ruido, no quiero calificarlo de ruido, pero sí un tono... Sonoros, estás pensando. No ruido, sino elevar el tono. Además de los estímulos humanos, ¿no? Claro, pero lo que quiero decir es que quizá la calma, el sonido bajo, ¿sabes? Que a veces es como si adormeciese, como si aquietara, el biorritmo, paralizara. Entonces, que también necesitas los altos y los bajos para... Claro, habría que ver en cada caso porque todo tiene su doble cara. Por un lado, pues con los años puede ocurrir lo contrario, que se desee más calma. Hasta psicológicamente las personas mayores necesitan que haya menos ruido. Parece que les moleste más. Hasta el ruido que arman los niños, ¿no? Y cosas así, por un lado. Pero por otro lado, a lo mejor el silencio, la ausencia de sonidos o de ruidos, pues también puede ser que no tiene por qué ir unido, pero puede ir unido a la soledad, al aislamiento, puede afectarles. No sé lo que pensáis los demás. Puede que sí, por un lado, una necesidad, pero por otro lado puede estar influyendo, ¿no? Claro, yo por eso digo que también pienso necesario ciertos niveles de... Sí, que quizá necesiten. Otra cosa es qué tipo de estímulos necesiten. Por cierto, mucha gente, para suplir la soledad,
estando sola pone la radio o la televisión, la tele. aunque no se entere. Sí. Necesita oír. Hay una huida generalizada del silencio. Quizá porque no se sabe lo que es el silencio. Habría que ver en el estado psicológico, pero claro, cuando pones eso para oír algo, otra cosa es en determinados momentos pues que esté la cosa más animada, pero se podría compatibilizar con momentos de silencio, de tranquilidad, que lógicamente si no los deseamos es porque ignoramos lo que es el silencio también físico. Necesidad de compañía, es por lo general. Sí. Entonces puede ser, ¿no? Por lo que planteas, por un lado sí, por otro lo que pasa es que hablando muy en general, otra cosa es qué tipo de sonidos, ¿no? Podrían necesitar las personas. Y luego las mascletas, por ejemplo, porque sí. Es un ruido muy fuerte, pero sin embargo tampoco creo que creen como agresividad, ¿no? Sí, lo siento por si me escucha alguna persona que les guste, es negativa, sin la más mínima duda, en mayor o menor medida. Cuando a una persona le gusta una mascleta o ruido, fiesta, etcétera, está, digamos, pues sintiendo como algo que se despierta en su interior y es un estímulo para notar algo en su interior, como el joven que hace mucho ruido con la moto. Hoy día no. Recuerdo cuando era pequeño, había, y hasta me estoy acordando por donde vivía, la casa que vivía, donde ahora está frente al Palau de la Ópera, había a veces alguien con una moto que intencionadamente hacía un ruido que se oía a distancia. Y eso era, o puede seguir siendo, una necesidad de autoafirmación, decir, yo estoy aquí, como es una forma para entendernos, como si dijera al mundo, yo estoy aquí, yo quiero que me escuchéis. Soy una persona muy importante. Sí, o algo así para entender. Es como una forma de afirmación interna haciendo ruido. Lo de la moto es una forma más, ¿no? Llamar la atención. De llamar la atención en este sentido. Y el ruido de las motos, cuando ha sido intencionalmente, ahora está prohibido, ¿verdad? Sí, pero pero por algún sitio pues no quiere decir que no se haga. Y sabéis que es molesto. Un coche lo es, pero una moto, determinadas, ya sabéis lo que es, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Entonces puede que esa necesidad digas, pues si esté disfrutando con eso, mientras otra persona es una tortura. Por eso la gran diferencia de unos a otros. Entonces, el disfrute oyendo a mucha gente animada, hablando, ruidos, etcétera, hace que mucha gente sienta algo que le falta y lo está rellenando provisionalmente con esa animación de distinto tipo entre las que están los ruidos. En este sentido. Sí, pero yo creo que la mascleta tiene un sonido grave, ¿no? Es como el timbal, porque creo que hay un vídeo que circula por que los que hicieron una demostración en la Estación del Norte con todo percusión que imitaba a una mascleta. Entonces, y las tribus en África, todo lo que sea tribal y todo lo que es grave, eso es como, no creo que incite a sino que... Es un estímulo bajo de aspectos inferiores del ser humano. Sí, la música africana, que gusta a mucha gente, sí, las vibraciones, sí. Han sido sonidos de guerra, han sido llamadas a la lucha. Puede estimular una cosa que atrae mucho, que es la energía y la voluntad, algo de la energía, que al sentirla pues tiene su atractivo, pero, para decirlo de alguna manera, pero no llega a estimular otros aspectos. Todo depende de la exigencia que tengamos. Si somos exigentes de estimular niveles más elevados, tenemos que elegir otros tipos de ritmo, de vibraciones, etc. Porque toda la música, por muy delicada sea, tiene ritmo, ¿verdad? Melodía, armonía, ritmo. A veces se nota más una cosa que la otra en música, ¿verdad? Los entendidos, los especialistas lo dirán. Pero el ruido como algo predominante, perdón, el ritmo como algo predominante,
determinados ritmos, lo que notas es vibración aquí abajo. Ya, pero el ritmo, por ejemplo, el ritmo cardíaco, el ruido del corazón es pum, pum, pum. Sí. O sea, que yo entiendo que... Eso es aparte, sí. No, pero por eso que hay esos sonidos africanos, que no... Yo entiendo que son ritmos que el ser humano necesita para mantener ese equilibrio. Y el ejemplo más claro es el del corazón, del pom, 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 pom. Sí, porque... pero me refería a los efectos de Sí, los pero ritmos en de las la danzas música africanas, cuando... al llegar a los seres humanos. Claro, cuando es... No el ritmo que existe en todo, ¿no? Es una ley universal, la del ritmo, y todo está con un ritmo. De aquí dentro, de fuera, en todo, la naturaleza en todo. Eso es una cosa que es cierto. Pero me refería a la estimulación de ciertas vibraciones rítmicas, con la música, etcétera, incide sobre unos chakras u otros. Sí, pero por eso yo creo que no tiene que ser todo negativo, sino que ese ritmo acompasado y que es algo básico que también el ser humano lo necesita. ¿Sabes lo que digo? Depende de qué ser humano. Hombre, Incita. para determinados niveles de evolución. No incita a la Sí, guerra, incita. sino Cuando que... se va a la guerra tocan una trompeta y todos dejan de pensar en otra cosa y siguen la Tambores trompeta. Les se han afecta. estado muy asociados al ritmo Claro, les de afecta. lucha, de etcétera. Sí, no es cierto esto, El aunque ruido de no... unos barqueros cuando hacen el ruido que la